Doctor Hanna. Tenemos con nosotros la doctora Deyanira Altagracia Ramírez y Navarro. ¿Qué da eso? A propósito, San Juan de la Maguana, ¿qué da Ramírez? No sé. Azua. Sí. A propósito de la especialidad de la doctora, yo tengo aquí una imagen de Stephen Hawking, que es uno de los pacientes. El cuadripléjico. Sí. ¿Él está parcialmente vivo o parcialmente muerto? Parcialmente vivo. Porque bueno, medicina, una persona, uno de los grandes cerebros de este siglo, padece una enfermedad que prácticamente le impide, le ha reducido casi toda la movilidad. Es importante remarcar que lo que él padece es una esclerosis lateral amiotrófica. ALS, Lou Gehrig, enfermedad de exactamente, que no es la esclerosis múltiple, no también es la misma enfermedad, pero son enfermedades neurodegenerativas. Pero la que él padece es una ELA, esclerosis lateral amiotrófica. La doctora es neuróloga, viene a hablarnos de esclerosis múltiple porque hoy es el Día Mundial de la lucha contra la esclerosis múltiple. Yo le hice el cuento de que yo quería ser neurólogo, me impresionaba. Ahora, cuando yo estudié neurología, todo era imaginario. En una autopsia, tú le abrías la cabeza, sacaba el cerebro, pero no podía cortarlo porque es una masa gelatinosa. Tenía que poner una solución por 15 días y a los 15 días se le daban los cortecitos que el patólogo quería. Ya lo que ella está viviendo es diferente, inclusive la tomografía y la resonancia te enseñan el cerebro mejor que si lo abrieras tú. Yo compré un libro de neurología y me impresionó por el volumen y las fotos y eso. Yo soy estudiante de quinto año de medicina. Y cuando estoy en el Gautier revisando mi libro nuevecito, me dice Manuel Tejada Florentino, que era cardiólogo, y ese libro tan bonito, déjame verlo. Y me lo toma, y claro, era jefe mío que yo voy a hacer con eso. Ese día, una hora después, se lo llevaron preso. Vinieron al hospital y la gente del servicio de inteligencia, dos tipos amigos de él, inclusive conocidos de Tenares, lo llevaron preso y ese día lo desaparecieron. Esa noche tenía su consultorio en la clínica Gómez Patiño y saquearon eso y también desaparecieron los libros. Y ahí terminó mi experiencia como neurólogo. Qué lamentable y qué frustrante, doctor. Pero vamos a ver. ¿Qué es la noticia? ¿Qué es la esclerosis múltiple? ¿Qué es esa enfermedad? ¿Con qué se come eso? ¿Y cuáles son sus manifestaciones? ¿Cómo una gente puede comenzar a sospechar o a tener precaución de ver algún síntoma de que podría tener alguien esa enfermedad? Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante crónica que afecta principalmente el sistema nervioso central. ¿Tú ves cómo dicen que los ratones se comieron el alambre? Exactamente. Eléctrico, le comen la capa externa, la mielina. La mielina. Eso mismo pasa en la esclerosis múltiple. Es una enfermedad que se caracteriza básicamente por la desmielinización. Entonces, es una enfermedad que afecta a personas jóvenes. Hoy en día se puede decir que es la segunda causa de enfermedad en adultos jóvenes. Solamente reemplazado en primer lugar por lo que es la epilepsia. Mucho más en mujeres que en hombres. Afecta más a mujeres que hombres, en una relación 2-3 es a 1 y la edad típica de presentación es de 20 a 40 años, o sea, la etapa más productiva del individuo. Alguna vez se creyó que era una enfermedad de nórdicos solamente y se decía que inclusive nuestros afroamericanos, los negros, latinos, negros, no sufrían esclerosis múltiple. Eso se fue por la borda. Exactamente. La esclerosis múltiple hoy en día ha dejado de ser una enfermedad rara, como se consideraba anteriormente, porque tenemos un aumento de la prevalencia de dicha enfermedad en todos los países de Latinoamérica. Y como bien dijo el doctor, o sea, era una enfermedad que se consideraba que solamente afectaba a la gente en países fríos, Europa, Inglaterra, entre otros, pero ya se sabe obviamente que la enfermedad puede afectar a todas las personas y que no es una enfermedad de países fríos ni de gente blanca como anteriormente se consideraba. ¿Tiene un esclerosis múltiple por cada 100.000 habitantes? ¿Tú crees? No, nosotros en todos los países de Latinoamérica ha habido un aumento de la prevalencia de 5 a 10 por 100.000 habitantes hasta 25 por 100.000 habitantes. Y eso ha pasado también en los países europeos. En Inglaterra y otros países europeos,
encontramos que dicha prevalencia se ha incrementado a 120 por 100.000 habitantes. Es una enfermedad veleidosa, puede tener un brote Sí. y otro brote, o ser continua y progresiva hasta la muerte. Exactamente, esas son las formas de presentación. Nosotros realizamos un trabajo el año pasado en donde tratamos de ver cuál era la prevalencia de los pacientes con esclerosis múltiple en nuestro país. Estamos trabajando en eso, pero actualmente asumimos que es de 4 por 100.000 habitantes. Entonces, como el doctor mencionó, mi tesis de grado, se me había olvidado, es sobre esclerosis en placa, que era el término francés que se aplicaba en los 60 a la esclerosis. Esa es mi tesis de placa. Mi tesis de grado. De grado, fue con 32 pacientes en este país. ¿Pero y qué es la causa? Voy a hablar primero de lo que es la forma de presentación que el doctor mencionó y se quedó en el aire. Claro. La esclerosis múltiple tiene varias formas de presentación. Está la esclerosis múltiple remitente recurrente, que es cuando el paciente hace un síntoma, el paciente se recupera espontáneamente un mes después, 3 semanas después, y posteriormente hace una nueva recaída. O sea, hoy despierta con pérdida de la visión o con parálisis de un brazo. Exactamente. Parálisis de un brazo y nadie sabe dónde es. Pero mañana entonces está viendo el brazo y es la pierna izquierda la que le falla. Exactamente. Entonces, posteriormente tenemos la esclerosis múltiple secundariamente progresiva, que son los pacientes que están en remitente recurrente, pero llega un momento donde no desaparecen los síntomas, sino se van agregando nuevos síntomas. Aprieta el acelerador. Y la esclerosis múltiple primariamente progresiva, que es aquella donde el paciente desde el inicio siguen apareciendo nuevos síntomas. Gracias a Dios es el 15% de la presentación, porque es la que tiene peor pronóstico. Actualmente la mayoría de los tratamientos están enfocados sobre la esclerosis múltiple remitente recurrente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad que deben llamar la atención? El paciente se va a presentar con una disminución o una pérdida de la agudeza visual, que puede ser monocular, o sea, de un solo ojo, o que puede afectar ambos ojos, acompañado casi siempre de dolor en algunas ocasiones. También el paciente puede presentar debilidad. Un nombre, síndrome de Vick. Neuritis, no, se llama la pérdida ocular asociada a desmielinización, se llama neuritis óptica retrovulvar. Lo que pasa es que la esclerosis múltiple no es la única enfermedad desmielinizante que hay. Existen otras formas de enfermedad desmielinizante, como es la enfermedad de DeWitt, que anteriormente se consideraba que era como una esclerosis múltiple, pero ya se sabe que es una entidad desmielinizante aparte, que tiene una forma de diagnosticarla diferente y que tiene un pronóstico diferente y que el tratamiento es completamente diferente. Porque los pacientes, aquí hay casos de eso. Sí, nosotros tenemos casos de neuritis óptica de DeWitt también en el país. Tengo un amigo que era militar, o que es militar todavía, que hizo un cuadro similar hace 5 años. Se mantiene bastante bien. Ha recuperado mucho su visión. La visión. Sí. Tiene peor pronóstico que la esclerosis múltiple, la enfermedad de DeWitt. Es una enfermedad que te ataca solamente el nervio óptico, casi siempre bilateral, y la médula, que puede ser cervical o a nivel dorsal. Entonces, volviendo a lo que son los síntomas de presentación, ¿cuáles son aquellos síntomas que van a llevar al paciente a sospechar que puede tener esta enfermedad? El paciente además se va a quejar de que tiene pérdida de la fuerza, debilidad, que puede ser de un hemicuerpo, o trastorno de la sensibilidad como parestesia, disestesia o de ambos hemicuerpos. Además, el paciente se queja de trastorno del equilibrio, de vértigo, de visión doble en algunas ocasiones y de fatiga extrema. Es, por ejemplo, que yo me levanté y inicié mi trabajo, pero llega un momento donde yo siento, o sea, que a medida que va pasando el día me voy cansando más de lo habitual, o sea, de lo acostumbrado. El advenimiento de la resonancia magnética cerebral ha facilitado mucho el diagnóstico, porque antes era de vista.
por las manifestaciones clínicas que tosía el diagnóstico. No, y que no habían cambios importantes. Hay dificultades en el asunto, me imagino que para usted diagnosticarlo porque son síntomas comunes a muchas otras enfermedades. Sí, pero la edad de presentación aquí es muy importante. La única forma que nosotros tenemos de diagnosticar, hacer el diagnóstico definitivo, es con la biopsia tisular, pero realmente con todos los criterios diagnósticos y lo que son los criterios de McDonald, no tenemos que llegar a hacer biopsia cerebral. O sea, tenemos lo que son las manifestaciones clínicas, tenemos lo que son los criterios diagnósticos de McDonald, que son los hallazgos a nivel de la resonancia magnética cerebral. Además de los hallazgos a nivel de la resonancia magnética cerebral, tenemos lo que es los hallazgos de las bandas oligoclonales o la síntesis intratecal a nivel de la punción lumbar. Entonces nosotros aunamos todos estos criterios clínicos, criterios de imágenes que son sumamente importantes. De hecho, la última revisión que se hizo, que salió actualmente de los criterios de McDonald, ya saca lo que es la punción lumbar. O sea que no es necesaria, pero habemos algunos que nos auxiliamos de ella. Mira, el profesor de neurología de Cleveland Clinic, hay un edificio en Cleveland Clinic solamente para esclerosis múltiple. Solamente para esclerosis múltiple. Hay mucho en Ohio. Decía, si es joven, bonita y viene en una silla de ruedas, y es simpática, se ríe a pesar de su enfermedad, tiene esclerosis múltiple. Entonces un día fuimos de almuerzo en un lugar en Santiago, que está en Las Lomas, no me acuerdo, tiene el nombre del Camp David. Y un señor en silla de ruedas viene donde Julito y yo, y me dice, ¿es verdad que tú eres el gurú? Digo, ¿qué es eso? Dice, ¿qué es lo que yo tengo? Digo, tú no eres de Vietnam, no estás lesionado, no. No, yo no tengo nada. Dime qué es lo que yo tengo en una silla de ruedas. Dije, a mí me dijeron que si era joven, bonita y simpática, tenía esclerosis múltiple. Tú no eres ni joven ni bonito, pero pareces simpático. Y yo me voy a quedar con el diagnóstico de MS, múltiple esclerosis. A ustedes que vivían jugando de que adivinar los diagnósticos. Me mandó a la mierda. Me dijo, ay, Dios mío. Mira, no puede ser, porque yo acabo de pasarme 4 semanas en La Habana. Evaluándose. Sí. Y mira el diagnóstico que me dieron. Esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple. Le tocó pagar el almuerzo. Doctora, dígame una cosa entonces. ¿Y a un paciente de esclerosis múltiple se le puede revertir la situación o hay un tratamiento? ¿Cómo es el tratamiento de la enfermedad entonces? El tratamiento de la esclerosis múltiple tiene 2 formas de tratarla. Tiene lo que es el tratamiento de la crisis o los brotes, como nosotros le llamamos, y tiene un tratamiento de fondo. El tratamiento de la crisis o de los brotes es el Solumedrol, o sea, los corticoides a altas dosis endovenoso, a razón de 1 gramo, que se utiliza de 3 a 5 días. ¿Estás hablando de Solucortel? Solucortel, Solumedrol. Ese es el tratamiento de la recaída, cuando el paciente llega con los síntomas. En bolo, 1 gramo. En bolo, 1 gramo, si se diluye en solución dextrosa y se pasa en 3 a 4 horas por 5 días. Ese es el tratamiento de las crisis o de las recaídas. Ahora, el tratamiento de fondo, que es el tratamiento que persigue disminuir la recaída y que aparezcan nuevas lesiones en la resonancia magnética cerebral, existen ya hoy día diferentes líneas de tratamiento. Tenemos tratamiento de primera línea, tenemos tratamiento de segunda línea y tratamiento de tercera línea. Gracias a Dios, nosotros lo tenemos disponible aquí en el país, la mayoría de ellos, incluyendo el tratamiento de tercera línea, que es el Alemtuzumab, y el Ministerio de Salud Pública le cubre a los pacientes dicho tratamiento. Actualmente se están concentrando los pacientes en lo que es el Hospital Padre Vigini. Allá está disponible la medicación. Tenemos como tratamiento de primera línea lo que son los interferones, el 1A y el 1B. Tenemos lo que es la teriflunamida, está también disponible en nuestro país. De tratamiento de segunda línea está un anticuerpo también monoclonal, que es el natalizumab, y tenemos como tratamiento de tercera línea, tenemos el alemtuzumab. Hace unos años en el Instituto Wasserman en Jerusalén, no, en Israel, diseñaron una proteína parecida a la mielina de los nervios. Se la inyectaban a los pacientes con esclerosis múltiple y se esperaba como que la velocidad de los macrófagos se comieran eso y dejaran tranquila a la verdadera mielina. Y eso parecía ser el gran éxito de la terapia. Pasó el tiempo y realmente
no funciona así, no funciona tan bien, no cambia el curso de la enfermedad. Bueno, entonces, precisamente, ¿hay una expectativa de vida o la gente puede llegar aún a pesar de lo progresiva que pueda ser la enfermedad y los daños que le pueda causar, puede tener una expectativa de supervivencia o se ve muy disminuida en caso de no llevar un tratamiento o un deterioro en su calidad de vida? En caso de que el paciente no lleve tratamiento, depende del tipo de esclerosis múltiple que tenga, porque la remitente recurrente, que es la forma más frecuente de presentación, ahora tenemos lo que es el síndrome clínico aislado, que entra a esta nueva clasificación en donde el paciente con un solo síntoma, si aparecen hallazgos en la resonancia magnética cerebral de lesiones desmielinizantes, lesiones hiperintensas en el T2 y en el FLAIR, que son la secuencia que más se utiliza, entonces uno puede hacer el diagnóstico desde más temprano. Y el objetivo es colocar al paciente en un tratamiento de fondo para evitar, el deterioro más progresivo y que la escala de discapacidad, el EDSS del paciente, se incremente. A mayor escala de discapacidad del paciente, obviamente el paciente va a estar postrado en una silla de rueda o va a caminar con un andador o con una muleta. Pero los pacientes de esclerosis múltiple viven muchísimos años. ¿Pueden salir embarazadas? Pueden quedar embarazadas. ¿El embarazo afecta el curso de la enfermedad? Durante el embarazo, paradójicamente, hay un efecto protector está la paciente embarazada, pero lo que está descrito en la literatura mundial es que automáticamente la paciente se desembaraza y la paciente hace un brote, una recaída. Claro, aumenta la carga psicológica, física, tiene que levantarse por la noche y no puede descansar bien. Y como sabemos y se mencionó que es una enfermedad autoinmune, la causa exacta, no se sabe todavía, pero lo que sí se sabe es que hay factores genéticos implicados, una susceptibilidad inmunológica del individuo, y se hizo recientemente una revisión de 169 artículos, eso salió publicado en el Lancet Neurology febrero del año pasado, en donde ellos recogieron todos estos artículos que eran de factores de riesgo y está bien establecido y determinado que lo que es las infecciones por Epstein-Barr virus, Epstein-Barr, sí. La mononucleosis infecciosa que la da el Epstein-Barr y el citomegalovirus, el consumo de tabaco que ayuda a progresar rápidamente la enfermedad, son asociados como factores de riesgo. Entonces, un individuo con una susceptibilidad genética, un trastorno autoinmune, porque es tu propio sistema inmune, como que se disloca, como yo le digo a los pacientes, y te ataca tu propia mielina. Hay los llamados antígenos de histocompatibilidad, los HLA, sí, que aparentemente una variante de eso predispone al desarrollo de dicha enfermedad. Entonces, como el doctor mencionó, es como el alambre de donde corre la electricidad, sí, que tiene el plástico, y esto es lo que se daña, que es lo que envuelve el axón, que es lo que conecta una neurona con la otra para transmitir el impulso nervioso. Bueno, muchas gracias. Hay una fundación que se llama Fundación Renacer. Fundación Renacer, que es la que le da soporte a pacientes con esclerosis múltiple en nuestro país, bien dirigida, tiene una disertación esta noche en el BDI, aquí en la Sarasota, a las 7 de la noche, sobre esclerosis múltiple. Invitamos a aquellas personas o familiares de pacientes con esclerosis múltiple que asisten a ese tipo de charlas. Claro, gracias. Sí, tenemos esa actividad. Gracias a la doctora Deyanira Altagracia Ramírez Navarro, especialista en cefaleas y esclerosis múltiple, por su ilustrativa exposición. Gracias a ustedes.